Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk y Maazine juntos, tomados de la mano, brillando en el escenario durante una gala benéfica. ¿Qué pasó realmente en esa noche mágica? No se vayan en los próximos segundos porque lo que descubrirán sobre esta pareja les va a sorprender. La noche comenzó con un ambiente elegante y lleno de emociones. En un evento organizado para apoyar a niños necesitados, Cenk y Maazine aparecieron de la forma más inesperada, juntos, de la mano, demostrando una cercanía que nadie imaginaba ver en público. Los flashes de las cámaras no dejaban de parpadear mientras ellos caminaban hacia el escenario con sonrisas seguras, transmitiendo una complicidad que encendió los rumores al instante. Cuando el presentador los invitó a saludar al público, Cenk tomó el micrófono y dijo, «Estamos aquí esta noche para apoyar a los niños, porque creemos que cada uno de ellos merece un futuro mejor». Su voz sonaba tranquila, pero la forma en que miraba a Maazine decía mucho más que esas palabras formales. Por su parte, Maazine, con un vestido dorado impresionante, añadió, «Juntos podemos marcar la diferencia, y espero que esta noche sea inolvidable para todos». La química entre ellos era innegable. Durante toda la velada, no dejaron de tomarse de la mano, e incluso en algunos momentos compartieron miradas cargadas de emoción. Los presentes no podían apartar los ojos de ellos, y las redes sociales comenzaron a explotar con comentarios sobre la supuesta relación romántica que ambos se empeñaron en no confirmar, pero tampoco en desmentir. Uno de los momentos más comentados llegó cuando se subastó una pintura con fines benéficos. Cenk ofreció una cantidad generosa, y Maazine lo animó con un aplauso lleno de orgullo. «Sabía que serías el primero en levantar la mano», le dijo ella en tono juguetón, provocando risas entre los invitados. Cenk, sin dudarlo, respondió, «Lo hago por una buena causa, pero también para impresionarte un poco». Esa frase desató aún más rumores, porque nadie esperaba que él hiciera un comentario tan personal y coqueto en público. A lo largo de la gala, muchos testigos confirmaron que Cenk no dejó que Maazine se separara ni un segundo de su lado. Cada vez que alguien intentaba saludarla o conversar con ella, él intervenía de forma amable pero firme, mostrando una actitud protectora que no pasó desapercibida. Maazine, por su parte, parecía disfrutar de esa atención y en ningún momento mostró incomodidad. Al contrario, correspondía con sonrisas y gestos cariñosos. En un momento más íntimo de la noche, cuando los artistas invitados interpretaron una balada romántica, Cenk y Maazine decidieron bailar juntos. El público contuvo la respiración mientras los veía moverse en perfecta armonía, sin apartar la mirada el uno del otro. Fue un instante lleno de magia que provocó aplausos espontáneos. Maazine le susurró algo al oído, y aunque no se escuchó con claridad, las cámaras captaron la sonrisa amplia de Cenk tras esas palabras, aumentando aún más la curiosidad. Después del romántico baile, el ambiente se llenó de una calidez aún mayor. Los asistentes comentaban entre sí, preguntándose si por fin Cenk y Maazine harían oficial su relación aquella misma noche. Sin embargo, ambos parecían disfrutar de mantener el misterio. Tras el baile, regresaron a su mesa y conversaron con otros invitados, pero no dejaron de estar pendientes uno del otro, compartiendo miradas cómplices y pequeños gestos que no pasaron desapercibidos para nadie. La gala continuó con varias actuaciones musicales y la subasta de otras piezas artísticas. Maazine mostró un gran interés por un collar de piedras preciosas donado por una famosa diseñadora. Cuando se abrió la puja, ella observó con curiosidad, y Cenk, notando su mirada, no dudó en levantar la mano y ofrecer una suma considerable. Ella se quedó sorprendida, y al mirarlo, él simplemente dijo, «Para ti». El público estalló en aplausos ante aquella demostración de cariño, confirmando que la química entre ellos era demasiado evidente para negarla. Tras ganar el collar, Cenk se lo entregó en el mismo escenario, colocándoselo alrededor del cuello con una delicadeza que conmovió a todos. Maazine, emocionada, le dio un beso en la mejilla, que encendió aún más los flashes de los fotógrafos. Aquella imagen se volvió viral en cuestión de minutos, llenando las redes sociales de titulares sobre la supuesta nueva pareja del momento. Mientras tanto, los organizadores del evento agradecían la generosidad de ambos, ya que su participación había duplicado la recaudación prevista. Los niños beneficiarios enviaron mensajes de agradecimiento que se proyectaron en una gran pantalla, haciendo que Maazine se emocionara hasta las lágrimas. Cenk, al notar su emoción, le tomó la mano con firmeza, demostrando que estaba allí para apoyarla en todo momento. El resto de la noche transcurrió en un ambiente festivo y lleno de solidaridad. Los invitados bailaron, conversaron y disfrutaron de la cena de gala, pero la atención seguía centrada en la pareja protagonista. Algunos amigos cercanos se acercaron para felicitarlos por su compromiso con la causa benéfica y también para preguntarles en privado sobre su relación, pero Cenk y Maazine mantuvieron la misma postura. Preferían guardar silencio, dejando que el público siguiera especulando. Al llegar la medianoche, el presentador anunció el cierre oficial del evento y agradeció la participación de todos. Sin embargo, antes de despedirse, invitó a Cenk y Maazine a decir unas palabras finales. Fue entonces cuando Maazine tomó el micrófono, con el nuevo collar brillando sobre su piel, y dijo,
gracias a todos por estar aquí esta noche. Cada sonrisa que logremos arrancar a los niños con nuestra ayuda, vale más que cualquier lujo. Y me siento muy feliz de haber compartido esto con alguien tan especial. Miró a Zeng, quien sonrió abiertamente, confirmando sin palabras el vínculo que los unía. A la salida del recinto, los periodistas los esperaban ansiosos. Las preguntas llovían una tras otra. ¿Son pareja oficial? ¿Desde cuándo están juntos? ¿Tienen planes de boda? Ellos se limitaron a sonreír, mientras se tomaban de la mano y caminaban hacia el coche que los esperaba. Maasine, con un gesto coqueto, saludó a las cámaras, dejando en el aire la incógnita que todos querían resolver. Al día siguiente, los titulares no hablaban de otra cosa. Las redes ardían con fotos de la pareja, videos del baile romántico y teorías sobre cómo había comenzado la relación. Algunos aseguraban que llevaban meses viéndose en secreto, mientras otros decían que todo era una estrategia publicitaria. Lo cierto es que nadie podía negar la química que desprendían. En entrevistas posteriores, Zeng declaró que sentía un profundo respeto y admiración por Maasine y que juntos podían lograr grandes cosas a nivel social. No confirmó nada sobre su vida sentimental, pero sus palabras alimentaron aún más las ilusiones de sus fans. Por su parte, Maasine fue entrevistada por un canal de televisión local y aseguró que aquella noche había sido mágica, no solo por el evento benéfico, sino también por compartirla con alguien que consideraba una persona muy importante en su vida. Los rumores estallaron nuevamente al escuchar aquella frase. Semanas después, fueron vistos de viaje en Marruecos, en un resort de lujo, disfrutando de unos días de descanso. Las imágenes de ambos en la piscina, riendo y conversando de forma relajada, terminaron de convencer a la opinión pública de que estaban viviendo una historia de amor digna de película. Los seguidores, fascinados, comenzaron a crear fanpages dedicadas a la pareja, compartiendo teorías, fotos y hasta canciones inspiradas en ellos. Era imposible no sentir la emoción que despertaba ver a dos figuras tan queridas unidas, no solo por una causa solidaria, sino también, aparentemente, por el amor. Zeng, en su regreso al país, fue recibido por decenas de fans que le pidieron autógrafos y le preguntaron por Maasine. Él, siempre caballeroso, firmó con una sonrisa y respondió con un enigmático, «Ella está muy bien». Esa breve frase bastó para alimentar aún más la curiosidad de todos. Poco tiempo después, los dos asistieron a otro evento social, esta vez una entrega de premios de cine. Al llegar, posaron juntos en la alfombra roja, vestidos de gala y con miradas que hablaban por sí solas. Zeng la ayudó a bajar del coche, tomándola de la mano con tanta delicadeza que provocó aplausos espontáneos del público. Durante la ceremonia, Maasine recibió un premio especial por su labor humanitaria. Subió al escenario con lágrimas de emoción y dedicó el premio a todas las personas que creen en el poder de la solidaridad. Al mirar a Zeng entre el público, sus ojos brillaron, dejando claro que también le dedicaba aquel logro a él. La gala terminó con una fiesta privada, donde los invitados más cercanos pudieron verlos bailar otra vez, esta vez sin cámaras alrededor, en un ambiente más relajado. Según algunos testigos, Zeng le susurró palabras románticas al oído, y Maasine se mostró radiante, como nunca antes. Aquella noche marcó un antes y un después en su historia. Desde entonces, cada aparición pública juntos se convertía en noticia. Los fans esperaban ansiosos nuevos gestos de cariño, y aunque ambos seguían sin confirmar oficialmente su relación, las imágenes hablaban por ellos. Poco a poco, comenzaron a involucrarse en más proyectos solidarios, visitando hospitales infantiles, organizando campañas de recaudación de fondos y grabando mensajes de apoyo para diferentes causas. La complicidad entre ellos se volvió aún más fuerte, y los niños a quienes ayudaban los miraban con admiración, agradeciendo no solo el apoyo material, sino también la inspiración que representaban. Así termina esta historia que nos deja con muchísimas preguntas y aún más ilusión de seguir viendo a esta pareja tan admirada. Si quieren saber más detalles y no perderse las próximas novedades sobre Zeng y Maasine, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios, porque me encantaría leer sus opiniones. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.